¿Tú sabes cuál es uno de los problemas más profundos del ser humano el día de hoy? Es una propensión, una inclinación a buscar la felicidad por medio de las riquezas materiales. Nosotros en nuestro interior hay una inclinación carnal, una inclinación por el pecado que está en nosotros, y eso provoca en nuestro corazón la codicia que nos impide buscar en realidad una relación con nuestro Creador. Como sociedad hemos llegado a tal punto de egoísmo que nos volvemos insensibles con las necesidades de nuestros semejantes, incluso a veces con nuestras propias necesidades, y pretendemos que el acumular riquezas es lo más importante de esta vida. Así que, y lo segundo más importante que podríamos considerar sería cómo gastamos esas riquezas. Juan Calvino dijo esto: en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido la autoridad. Lo voy a repetir: en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Tenemos el contexto anterior, o lo que hemos estado viendo anteriormente, y hemos estado estudiando el capítulo 6 de Mateo. Recordarán que lo dividimos en dos partes. Dijimos que la primera parte del capítulo de Mateo tenía que ver con la vida religiosa de las personas. Del 1 al 18 estuvimos viendo el dar, el orar y el ayunar. Y Jesús nuestro Señor se presenta delante de los fariseos y les dicen que ellos han fallado porque su oración, su dar y su ayuno es un ayuno hipócrita. Después vimos que la segunda parte de este capítulo 6 de Mateo tenía que ver con la manera en que el creyente vive. Y quiero hacer un énfasis aquí porque este texto está dirigido a el creyente, no está dirigido a la persona del mundo. Jesús está hablando a la vida del creyente o al religioso de esa época, ¿no? Y les dice a partir del 6:19: tu religión, además de tu religión que es hipócrita, tu manera de vivir es un problema, porque tu manera de vivir está envuelta en la codicia. Amas las riquezas y vives con la meta de acumular riquezas, como si tu felicidad dependiera de ello, no sabiendo que nada de esto te va a contar para la vida eterna. Eso les está diciendo. Debes ocuparte de hacer tesoros en el cielo. Y bueno, ¿qué significará hacer tesoros en el cielo? Voy a dar una frase que me pareció interesante. Hacer tesoros en el cielo es hacer cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Hacer tesoros en el cielo es hacer cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Un tesoro celestial, entonces, es todo aquello que hace el cristiano aquí en la tierra, pero tiene efecto, tiene repercusiones eternas. ¿Cuáles serían esos tesoros entonces? Ciertamente dice Gálatas 5:22: más el fruto, y lo conocemos todos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿saben? Jesús está hablando en esta porción de Mateo 6, está hablando específicamente en el 6 al 24, está hablando de la codicia, está hablando de las riquezas materiales, y está también tocando el tema de cómo inviertes tú, cómo invierto yo lo que Él nos entrega, la riqueza que Él nos entrega en este mundo. Esa exhortación que hizo entonces a los judíos de esa época es una exhortación que también te está haciendo a ti. ¿En qué estás utilizando el dinero? ¿Lo usas para crecer en el conocimiento de Dios o lo usas para tus placeres y deleites? ¿Lo usas para apoyar la predicación del evangelio para que más personas conozcan? ¿O lo usas para acumular tesoros en la tierra? ¿Para qué usas tu dinero? ¿Para apoyar el funcionamiento de la casa de Dios? ¿O lo usas
para darte lujos. De eso está hablando Jesús. ¿En qué estamos utilizando nuestro dinero? ¿En qué utilizas tu dinero? También tengo que aclarar que no está mal que ganes dinero. El asunto es en qué decides invertir el dinero. La posesión de las riquezas no es pecado, pero sí es, salud, una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Así que la exhortación de Jesús es a invertir en las causas divinas y en los propósitos de Dios. Él está más interesado en que decidamos usarlo en la causa correcta. Ese es el interés de Jesús. Así que la semana pasada vimos entonces la primera, Saulo nos enseñó la primera de 3 decisiones que el cristiano, que el creyente debe de tomar. Esa primera decisión fue, recordarán, dónde hacer o dónde crear riquezas, si en la tierra o en el cielo. Y hoy veremos otras 2 decisiones que como creyente tienes que tomar o afrontar. La primera es decidir cuál es tu visión en esta tierra, y la segunda es quién o cuál es tu amo en esta tierra, a quién vas a obedecer. La semana pasada entonces vimos los tesoros. Hay tesoros en la tierra, pero hay tesoros en el cielo. Y Dios nos confrontó con una afirmación que a mí en lo personal, cada vez que la escucho, me confronta, me desnuda mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las riquezas van a seguir a tu corazón. Así que en el caso de los fariseos, Jesús estaba hablando de que sus riquezas estaban ¿dónde? En las riquezas terrenales. Eso revelaba que su moralidad era externa, no era interna, que su moralidad era falsa, que su moralidad era hipócrita. Ellos estaban entonces centrados más bien en sí mismos y motivados por su avaricia, por su codicia. Y si recordamos un poquito hacia atrás en Mateo 5:20, ya lo habíamos visto, ya Jesús nos había advertido. Mateo 5:20 dice: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús desnuda la religión judía, exponiendo esa falsedad, esa hipocresía, porque estos hombres estaban gobernados por la codicia y el afecto a las riquezas terrenales, a las riquezas materiales. Entonces, si pudiéramos concluir, es que necesito concluir el tema de la semana pasada porque tiene una relación muy importante con lo que vamos a ver hoy. Lo pudiéramos definir así: lo que tú decides que va a ser tu tesoro, eso va a dominar por completo tu personalidad. Lo que tú defines que va a ser tu tesoro, eso va a dominar por completo tu personalidad. Cuando defines tu tesoro, estás también definiendo el curso de tu vida, cómo vas a vivir. Muy bien, bueno, entonces en esta porción nueva de Mateo, Jesús nos exhorta: decide. Donde pongas tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo va a ser tu visión? ¿Quién va a ser tu amo? Qué importante entonces resulta conocer acerca del corazón. Porque si te estás fijando, para decidir dónde está tu tesoro, interviene tu corazón. Para decidir cuál es tu visión, interviene tu corazón. Para decidir quién es tu amo, interviene el corazón. Proverbios 23:7, ¿me ayudas, por favor? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En lo más profundo de nuestras decisiones, no lo vayas a quitar todavía, por favor. En lo más profundo de nuestras decisiones está el corazón. El corazón es la parte pensante del hombre. Anteriormente, recordarán, habíamos aprendido que las emociones están en las entrañas, pero en el corazón están los pensamientos, está la voluntad. Y fíjate cómo el autor de Proverbios afirma, dice:
En el corazón es donde se generan los pensamientos que te llevan a actuar. El corazón entonces tiene una relación muy estrecha con nuestras decisiones. Entonces, viendo esta conexión, vamos a comenzar a leer la segunda decisión, que vendría siendo Mateo 6:22. Mateo 6:22, porfa. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús nos presenta aquí un principio bíblico y lo hace a través de una metáfora. Él dice, sigue tratando el tema del corazón y ahora él va a ilustrarlo. La metáfora es que el corazón lo va a ilustrar como un ojo. Y dice, un ojo sano es una lámpara que lleva la luz a todo tu cuerpo. Y el principio entonces, el principio que Jesús nos está enseñando es el ojo sano. Si tu corazón está sano, si tu corazón está enfocado en el reino de Dios, tu corazón está sano. Si tu corazón está dirigido a Dios, tu ser espiritual se ilumina. El ojo sano entonces habla de un corazón dirigido a las cosas del reino de Dios. Si tu visión es sana, este sería el principio completo. Si tu visión es sana, todo tu ser tendrá entendimiento espiritual. Te lo repito, si tu visión es sana, todo tu ser tendrá entendimiento espiritual. El corazón sano, ¿dónde busca invertir? Busca invertir en los asuntos del reino. El corazón sano, el ojo sano, busca hacer ¿dónde sus tesoros? No en la tierra, sino en el cielo. Recordemos, las riquezas siguen al corazón, porque donde tú decides colocar tu corazón, ahí también vas a colocar tu tesoro. El ojo sano, entonces, alguien que, si nosotros tenemos nuestro ojo sano, vamos a entender para qué son y para qué sirven las riquezas de este mundo. Yo te pregunto, ¿para qué sirven las riquezas de este mundo? Para hacer tesoros en el cielo, así es. Pedro dijo dice que ese tesoro que nosotros depositemos no se va a destruir, no se va a marchitar, no se va a ensuciar. Y ese tesoro entonces, ¿cómo lo puedo traer a mi vida cotidiana? Todo esto que me estás diciendo, sí, voy a invertir en el reino y ahí voy a poner mi atención. ¿Cómo puedo trasladarlo a la realidad, a la vida de hoy? Pues puedes decir, me interesa que la predicación de la palabra se haga, apoyo en esa predicación de la palabra, ayudo a los necesitados, contribuyo al mantenimiento, por ejemplo, de este lugar. Aquí está una representación física de lo que es invertir en el reino de los cielos. 6:23 dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Quiero que imagines esto. Imagina que tu ojo es como una ventana, como una ventana. Si esa ventana tiene los vidrios limpios, sin manchas de codicia, si la cortina de la avaricia está recorrida de un lado a otro, la luz va a entrar. ¿Sí? La luz va a entrar, pero si la ventana, como en este caso, supongamos que tuviera los vidrios sucios con manchas y las cortinas estuvieran cerradas, aquí tenemos un vinil, pero bueno, la luz no entra y esa persona entonces está en obscuridad. La luz no entra en ella. En cambio, la persona que tiene un ojo bueno, la luz entra y esa luz inunda su cuerpo. Así que la misma metáfora que está utilizando para el mismo principio ahora nos la presenta en una forma negativa y dice, si tu ojo, que es tu corazón, está cegado por la codicia, si tu ojo, que es tu corazón, está cegado por la codicia, por el amor a las cosas materiales, ¿cómo va a ser tu percepción espiritual? ¿Va a estar nula? No.
la luz de los temas espirituales no va a alumbrar tu entendimiento, y al tratar de comprender temas espirituales te vas a quedar en tinieblas. Vamos a investigar un poco más acerca de estos temas, porque creo que ahí podemos encontrar bastante verdad. Nos regresamos un poquito, Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra bueno, aquí aparece, la palabra bueno la podemos entender de una raíz griega, de la raíz griega apios. Entonces pudiéramos que eso nos va a ayudar a cambiar mucho el sentido del texto, porque esa palabra significa ser generoso, ser desprendido, dar con libertad. Para que me entiendas un poquito, nos vamos a ayudar de un par de versículos. Santiago 1:5. Santiago 1:5, por favor. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos apios, el cual da a todos abundantemente. Dios te dará sabiduría como generosa y ampliamente, de una manera desprendida. Otro versículo que nos puede ayudar a entender esta palabra es Romanos 12:8. Romanos 12:8, porfa. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con apius, el que reparte con liberalidad. Dios nos pide dar de manera generosa y desprendida. Entonces, volviendo al tema, al texto, perdón, Mateo 6:22, lo podríamos leer así: si tu ojo es generoso, si tu corazón es generoso, si tu corazón es generoso, desprendido, que da con libertad, habrá luz en tu ser interior. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Tu vida espiritual va a estar inundada de entendimiento espiritual. Cuando el corazón está bien, el tesoro es llevado delante de Dios. Lucas 16:11, para ver algo aquí que está tremendo. Lucas 16:11. Si no has sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién te confiará las riquezas verdaderas? Si tú no sabes cómo utilizar el dinero, ¿por qué Dios te habría de dar acceso a las riquezas verdaderas? Si tu corazón no está orientado al reino, lógico, no vas a invertir en el reino, no vas a invertir en el cielo, las riquezas verdaderas. Y como consecuencia de que no lo haces, las riquezas verdaderas no te serán confiadas. Dios no te va a mostrar eso. Por el contrario, una persona que invierte sus riquezas en el reino es una persona que tiene un corazón sano, es una persona a la cual le van a ser confiadas las verdades espirituales. Es fuerte, ¿no? Es un asunto más serio de lo que pensábamos. ¿Cuáles serían entonces algunas de esas verdades espirituales a las que podemos accesar, de las que podríamos disfrutar? Dice Santiago 5:16, conocer el poder de la oración, dejar de hacer el mal, Tito 2:11, y no desear lo malo en este mundo. Mateo 7:13, reconocer la puerta estrecha para no estar en tinieblas y saber a dónde tengo que caminar. Primera de Pedro 1:8, alegrarte indescriptiblemente de la salvación recibida. ¿Por qué a veces no podemos tener esa alegría, ese gozo de la salvación que Dios nos entregó? Salmo 62:1, hallar descanso para tu alma, que puedas realmente descansar en la presencia de Dios. Hechos 13:37, ser luz a las naciones y llevar la salvación. Porque a veces esas cosas están como vedadas para mí. Juan 16:13,
ser guiados a toda verdad, porque a veces me confundo, porque a veces tomo malas decisiones, entender las cosas que vendrán, dice Juan. ¿Qué sería lo contrario a no entender lo espiritual? Bueno, Jesús es la luz, ¿no? Y si partimos de eso, pues no estamos permitiendo que la luz, su palabra, te ilumine, me ilumine, y ese poder de transformación que tiene la palabra lo estoy cancelando para mí, lo estás cancelando para ti. Y eso de no discernir espiritualmente, pues es que no vamos a percibir su palabra. Su palabra cambia tu corazón, su palabra te moldea, te quita miedos, inseguridades. Su palabra trata con la codicia. Nos limitamos. Tengo aproximadamente, y no es presunción, sino que es tiempo que ha pasado, 22 años que conocí al Señor. Y en esos 22 años he visto demasiadas personas, hombres, que llegan a la iglesia y así como llegan se van. Y no estoy diciendo que se vayan y que no sean salvos, eso solamente el Señor lo sabe, yo no sé. Lo que estoy diciendo es que yo no los vi avanzar en su vida espiritual, los vi quedarse como llegaron. Y aunque, bueno, ahorita sí los recuerdo y te podía decir nombres y apellidos, porque es real. Pero creo que esas personas se atoraron en su vida religiosa, se atoraron porque no pudieron progresar espiritualmente. De veras, son demasiadas. Y yo creo que es porque fijan mucho su mirada en las cosas materiales, fijan mucho su mirada en la riqueza. Y creo que ese fue el factor que no les permitió desarrollar la sensibilidad para entender las cosas o las verdades espirituales. Creo que ese fue el tope. Hay personas que están muy concentradas en las situaciones de la tierra, en los afanes, están amarrados aquí en la tierra, literalmente por las cosas materiales, y eso les impide entender lo sobrenatural. Créanmelo, es más importante de lo que pensamos. Como no pueden entender lo sobrenatural, no pueden entender cosas como cuando doy es cuando recibo. No lo pueden entender. No pueden entender cosas como esta: cuando débil soy, fuerte soy. No lo pueden entender. No pueden entender cuando me humillo, es que soy levantado. Están atorados. No pueden tener ese discernimiento, esa sensibilidad por las cosas espirituales. Y bueno, pues no avanzan en temas espirituales. ¿Y qué pasa como consecuencia? Cierran la ventana, ayudados por la codicia, ayudados por la avaricia, cierran su corazón, y la consecuencia pues es que siguen sin entender los temas espirituales. Es una constante. Yo lo pondría en una frase: hasta que tú no pones atención, hasta que tú no pones atención en cómo está tu corazón con respecto al dinero. Fíjense, podríamos decir que no es tan necesario, pero sí es muy necesario. Hasta que tú no pones atención en cómo está tu corazón con respecto al dinero, hasta que no enfrentas este tema, tú nunca podrás mejorar tu revelación espiritual. Te vas a atorar. Es necesario que pongamos atención, es necesario que pongas atención. Vamos a proseguir. Mateo 6:23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Los judíos tenían una expresión, no lo vayas a quitar, por favor. Los judíos tenían una expresión para señalar la mezquindad, para señalar a las personas tacañas. Eso se desprende de una lectura, de una comprensión de Deuteronomio 15:9, y la expresión es esta: esa persona tacaña, ellos le decían, es que él mira con ojos malos, es que él mira con malos ojos.
Para que me entiendas más o menos, aquí en México, ¿cómo le decimos al tacaño? Codo, ¿no? Es un codo, así le decimos en México, es un codo. Pero ellos le decían, es que mira con malos ojos. Si te das a la tarea en tu casa de buscar Deuteronomio 15:9, me vas a entender, pero no lo voy a abordar porque me va a consumir mucho tiempo. Así que, de esa manera, ellos señalaban a una persona que no era generosa, que más bien era tacaña. Es un codo. El que tiene una mala visión solo mira lo que le hace falta a él. Entonces, ahí sería el que es tacaño, todo su cuerpo estará lleno de obscuridad. Si tu tesoro está en la tierra, es por algo, es porque la codicia no te deja ver. Esa es la realidad, porque las cortinas de la avaricia te mantienen en esa obscuridad y tu percepción de lo espiritual está bloqueada. Pero si por el contrario, y en esto me alegro, si tú tienes un corazón generoso, ese corazón generoso es tu ojo, que puede ver la luz, que puede ver que tu vida está llena de luz, que puedes tener percepción espiritual, una percepción espiritual correcta. Veamos pues el final del versículo 23. Dice, así que si la poca luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán en realidad las mismas tinieblas? Aquí nuestro Señor está molesto, está contrariado. Mi maestro me decía, está siendo hasta sarcástico con estos judíos, porque les pregunta, ¿cuánto de ti está en tinieblas? ¿Cuánto? La pregunta sería así más en corto. ¿Cuánto de ti está afectado por la codicia? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto te afecta la codicia? Y es que los fariseos se creían súper espirituales, ¿sí o no? Pero Él los confronta y les dice, ¿sabes? Eso que tú llamas espiritualidad no son más que tinieblas. Tú como creyente, le dice al judío, deberías estar viviendo espiritualmente. Sin embargo, la realidad es que estás en una absoluta obscuridad, porque tu avaricia recorre las cortinas y esa falta de luz te impide ser generoso. La manera entonces en cómo manejas tu dinero influye en tu percepción espiritual. Cómo manejas tu dinero va a influir en tu percepción espiritual.